Triunfando Devocional con Álvaro Serna Morales. En su libro El camino de las lágrimas, del escritor Jorge Bucay, hay una historia que dicen es verídica y que sucedió en algún lugar de África. Es la siguiente. 6 mineros trabajaban en un túnel muy profundo extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente un derrumbe los deja aislados de la afuera, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo calcularon la situación. Con su experiencia se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien les quedaban unas 3 horas de aire, cuando mucho 3 horas y media. Los que estaban afuera sabían de la situación y significaba que tenían que horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible, apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el piso. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía un reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba, cada par de minutos parecía 1 hora y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así la ansiedad los hacía respirar más y entonces los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas. Él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, cuando la primera media hora pasó, él dijo: «Ha pasado media hora». Hubo un murmullo entre ellos y ya una angustia se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo iba a ser más difícil comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó que habían transcurrido media hora, había pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi 1 hora después. Dijo: «Pasó otra media hora». Y los 5 creyeron que habían pasado encerrados en total 1 hora y media, pensando en cuán largo se les hacía el tiempo. Así siguió el del reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla de rescate apuraba la tarea. Sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de 4 horas. Llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos. Encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia, el que tenía el reloj. Esta historia nos lleva a pensar primero en lo importante que es la solidaridad en los momentos difíciles de la vida. Todos los mineros sabían de lo extremo de la situación y tenían que estar de acuerdo en las acciones para poder sobrevivir. Segundo, en situaciones como esta generalmente hay una persona que se sacrifica por el bien de los demás aunque le cueste la vida. En este caso, el minero del reloj, aunque su informe del tiempo no era el real. Tercero, los demás mineros escuchaban con alguna tranquilidad en medio de la situación el informe de la hora que daba el minero y esperaban, en cambio, el minero del reloj. Como realmente sabía el tiempo exacto que iba corriendo, se desesperó y murió de asfixia. La historia tiene otras aplicaciones que podríamos meditar, pero hoy basta con las descritas para recordar que nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él tiene el reloj que marca nuestra vida, nuestros tiempos y nuestras horas, pero realmente, sin engaños, para no crearnos falsas expectativas. Él tiene el tiempo verdadero. El salmista David, como muchos de nosotros, en un momento de su vida se preguntó: ¿cuántos son los días de tu siervo? Salmo 119, 84. Y reflexionó la pregunta: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Esto nos lleva a tener muy en cuenta el consejo del Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la traducción lenguaje actual lo dice así: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Lo que nos señalan estos versículos es recordar que la vida es muy corta y debemos vivirla con sabiduría. No nos podemos engañar ni dejar engañar de nadie. Hay un tiempo que Dios ha determinado de vida aquí en la tierra y debemos vivirlos de la mejor manera posible. Sean las circunstancias o momentos que estés viviendo, debes saber que es necesario vivir esos días de la mejor manera, días fructíferos, días de producción, y cada día que vives debes saber que estás dejando ya parte de tu vida, que el camino a la meta final se va cortando y en qué y cómo estás invirtiendo o gastando tus días. Y aquí hay que pensar en 4 palabras: invertir, gastar o dejar pasar. Hay personas que dejan pasar los días, creyendo que tendrían la oportunidad de redimirlos o volverlos a tener o reemplazar. Hay otros que los gastan en cosas que no edifican ni ayudan al bien personal o común, que no ayudan para lograr los sueños o metas, y están los que invierten bien los días, entendiendo que cada día que vivimos es una inversión de vida, talento, salud, dinero, logros de sueños y metas para alcanzar el propósito de Dios por el cual estamos aquí. Hay personas que, como el minero del reloj, llevan la cuenta de los días y de las horas a otros y no se dan cuenta que el tiempo también cuenta para ellos, y se lamentan de no haberlo aprovechado a tiempo para vivir como han deseado. Señor, hoy te rogamos que nos ayudes a practicar el consejo de aprender a contar nuestros días para vivirlos con sabiduría, que entendamos claramente que la vida es corta y debemos invertir cada día que vivimos aquí. Amén y amén. No olvides suscribirte, dar like, comentar, promocionar con tu familia y amigos. Te esperamos en el próximo episodio de Triunfando Devocional.